Diálogos al desnudo. Periodismo de fondo. Con Ernesto Salayandía García. Muchas gracias por seguir la huella de Diálogos al Desnudo. Hagamos cultura de prevención, más vale prevenir que lamentar, más vale crear costumbres que corregir mañas. Y más vale tapar el pozo antes de que el niño caiga y no taparlo después de que el niño cayó. Hoy tenemos un tema de gran interés para todos, es la familia tóxica, de estos problemas tan serios y tan graves que estamos viviendo en esta sociedad que se está desmoronando, en mi opinión. Y para ello invité a un buen amigo a quien admiro, respeto. Él es una persona muy profesional, es profesional de la salud, es el doctor Andrés Payán Jones, y para pedirle que se haga una semblanza de su trayectoria, desde cuándo está relacionado con la psicología y los cursos y la preparación y la carrera que él tiene en ese sentido. Mi querido amigo, buenas tardes. ¿Qué tal, Ernesto? Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Platícanos, ¿desde cuándo te recibiste como psicólogo y en dónde? Híjole, cuesta a veces un poquito trabajo el hablar de uno, ¿no? Claro. Pero bueno, yo soy egresado de la Autónoma de San Luis Potosí. Ajá. Soy oriundo de aquí de la ciudad de Chihuahua. Toda mi familia es de aquí de Chihuahua, de San Francisco del Oro, de Parral, y aquí de la ciudad de Chihuahua. Pero bueno, pues en aquellos entonces, 1980 y tantos, nos fuimos para allá, tuvimos la oportunidad de estar en la Autónoma de San Luis Potosí, hicimos la licenciatura en Psicología Clínica. Posteriormente regresamos, tuve una formación tengo una maestría en Administración de Recursos Humanos, por aquello del trabajo en maquiladora, pero todo mi trabajo ha sido clínico. Tengo una especialidad en terapia familiar sistémica, tengo una especialidad en hipnosis, tengo una maestría en terapia breve, tengo también una subespecialidad en programación neurolingüística y salud y una especialidad en psicoterapia de pareja, en programación neurolingüística y un doctorado en psicología clínica. ¿Qué también. tal? Qué padre. Trabajando en pensiones civiles del Estado desde hace ya casi 29 años, ya estamos a punto ahí de jubilarnos. Actualmente estamos también cooperando con el Hospital COVID, con el Hospital Central. Ajá. En su oportunidad he trabajado en centros de integración juvenil. De hecho, ahí fue donde hice mis prácticas, mi servicio social, allá por 1987, que fue cuando terminamos, ya más de 30 años en ejercicio profesional en lo clínico. Y aquí hemos estado también colaborando con el Centro de Información y Capacitación sobre SIDA, que está muy pegado con CONASIDA, el Centro Estatal de Cancerología, y somos socios fundadores del Hospital CIMA, ahora Hospital Ángeles. De Plaza Médica, ¿no? El grupo médico accionista del Hospital Ángeles. Pues qué admirable trayectoria y de servicio, sobre todo el servicio que das a la comunidad es muy amplio. Quisiera preguntarte, ¿qué le está pasando a la familia en esta época tan difícil? ¿Qué sucede en el núcleo familiar, en el ámbito emocional? ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí. Mira, yo creo que son varias cosas, Ernesto. Hay una descomposición social muy fuerte porque en nuestra sociedad se adoptó un modelo de familia que no era el típico mexicano. El modelo de familia mexicano pues era el tradicional modelo donde estaba mamá, papá y los hijos, que eran un montón, ¿no? De repente empezó una política pública a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud, donde hacer más pequeñas a la familia era lo más importante. Decían, la familia pequeña vive mejor. Vive mejor, claro. Es lo que se decía anteriormente. Pero luego se empezó a adoptar un estilo de vida americano, ¿no? El sueño americano parece que a mucha gente le fue muy atractivo, y entonces en el sueño americano y en la economía de consumo se privilegia el tener sobre el ser. Es decir, entre más tienes, más vales, y dependiendo de lo que tengas es el valor que tú tienes como individuo. Entonces se está privilegiando el tener sobre el ser. Y entonces ahí empieza un proceso de descomposición porque la gente empieza a buscar dinero para tener bienes y posesiones. Ajá. Junto con esto, evidentemente, en los Estados Unidos se empieza a tener una economía de guerra
al menos es lo que conocemos hasta ahorita. Y durante las múltiples guerras en que el vecino país del norte se ha visto involucrado, pues evidentemente se empezó a desarrollar el consumo, más intensamente el consumo de drogas, ¿no? Sobre todo lo sabemos que esto se disparó fuertemente en la guerra de Vietnam, el consumo de la marihuana, el consumo de la heroína, el consumo de los alucinógenos en los 60s, en los 70s, claro, fuertemente. Y entonces todo este movimiento social nos empieza a impactar. ¿Y qué es lo que pasa? Que la familia se empieza a desintegrar porque, bueno, tenemos este modelo de consumo, empiezan a llegar la industria maquiladora, que si bien trajo una derrama económica importante al Estado, también empezó a generar fuertemente el crecimiento de una población de madres solteras y de mujeres que empezaron a trabajar y que empezaron a tener poder adquisitivo, bien por ello, sin embargo, mal enfocado porque empezó a haber rupturas en las relaciones familiares. Hubo crecimiento económico, ciertamente, privilegiando el tener sobre el ser. Y el poder de la mujer, tal vez. Sí, por supuesto. El problema es, me parece, no que se empodere a la mujer, sino que en algunos movimientos se ha tratado de igualar o equiparar a la mujer al hombre, pero en los aspectos negativos, Ernesto, ¿no? En la tomada, en la pachanga, en la salida, y ya incluso en el consumo de las drogas, y entonces empieza a haber una descomposición social porque se empieza a dejar a los hijos. Se abandonan. Se empiezan a abandonar y los hijos adolescentes y los más pequeñitos pues pasan mucho tiempo solo o al cuidado de los abuelos, que los abuelos no tienen un cuidado adecuado, no porque no lo quieran, sino porque el cariño hace que se distorsione un poco la atención de los hijos, y los hijos no tienen el mismo control con los papás que con los abuelos. Lo hemos visto muchísimas veces en la consulta. Sí, son niños apapachados, niños consentidos, niños que no obedecen, que no respetan, y son niños ingobernables. Así es. Y entonces, junto con esto, empieza una lucha de poder entre el hombre y la mujer, pero una lucha de poder mal entendida y mal enfocado, donde empieza a haber violencia intensa en el núcleo familiar. Y esto, evidentemente, pues impacta a los hijos. El consumo de las drogas, el abandono, la violencia que se empieza a vivir en las familias, junto con esta idea de tener cada vez más sobre el ser, y entonces tenemos el caldo de cultivo para lo que estamos viendo actualmente. Tú sabes que actualmente hay gente que trabaja intensamente por tener el mejor celular, que son cosas que yo no entiendo, pero hay gente que pues batalla mucho para adquirir cualquier cosa, pero se compran el celular más caro. Más caro, ¿no? Claro. Por la posición social o lo que esto implica. El qué dirán. Exactamente. Entonces, tú ves casas en fraccionamientos de un nivel socioeconómico bajo, pero con vehículos sumamente caros. Caros. Así es. Entonces, esto es parte de lo que está sucediendo, y la violencia que se desata fuertemente, y esto impacta a los hijos en todo nivel, y empieza a haber un problema social como que se conoce como familias tóxicas, decimos nosotros familias disfuncionales. Disfuncionales. Así es. ¿Y el ejemplo? Pues el problema del alcoholismo muy fuerte, la violencia, los celos, el machismo, las toxicomanías, por supuesto, es problemas de infidelidad, problemas de violencia. Insisto que la violencia hasta hace poco tiempo, hace unos cuantos años, se empieza a reconocer como un problema fuerte, la violencia hacia la mujer. Pero no nada más es física. No, por supuesto, la violencia es física, psicológica, sexual y económica. Es la forma en que se está considerando la violencia. Pero ahora nos pasamos al otro lado, ¿no? Porque la violencia, si bien se ejercía fuertemente en contra de la mujer, también hay violencia de parte de la mujer hacia el hombre. Entonces, la mujer está en desventaja en relación al hombre por la violencia física, pero la violencia psicológica es fuerte. Y lo peor del caso es que se toma como campo de batalla a la familia y a los hijos. Entonces, las parejas se pelean, se violentan física, psicológicamente, económicamente, de una manera muy intensa, y utilizan a los hijos como carne de cañón. Como carne de cañón, es el campo de batalla. Y bueno, pues aquí tenemos ya
todos los elementos de lo que estamos viendo a nivel social. Claro, a mí me preguntan y me dicen, Ernesto, yo no fumo marihuana, me dice la señora, yo no fumo marihuana, mi esposo no fuma marihuana, pero ¿por qué mi hijo se hizo marihuano? ¿Por qué mi hijo es alcohólico? ¿Por qué esta descomposición de los hijos? ¿A qué atribuyes tú que un hijo se descomponga y un hijo crezca y tenga estas conductas tóxicas? Claro, esto es multifactorial, Ernesto. Por una parte, siempre nos dicen, los hijos son el reflejo de lo que hacen los padres, así el espejo. Entonces, ciertamente hay quien dice, yo no soy así porque mi hijo es así. Bueno, hay ciertas conductas que los padres tienen con los hijos que ha llevado a que los hijos encuentren una puerta de salida, una puerta falsa. He tenido muchos pacientes adolescentes que fuman marihuana porque les tranquiliza. Y es una puerta de escape. Claro. Eso, por decirte algo, pero hay mucho más de fondo. Ahorita lo podemos abordar. Sí, cómo no, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, estamos en Diálogos al Desnudo. Participa, márcanos, sugiere temas. Y si no estás de acuerdo, pues también estamos en una apertura y recepción de opiniones. Bien, continuamos. Gracias. Orientación e información sobre el contenido de este tema, escríbenos a ernestosalayandia@gmail.com. Sigue la huella de Diálogos al Desnudo. En un momento regresamos. Alcanza tu futuro. Prepárate para el éxito que te demandan estos tiempos. Triunfa en la vida. Lucha para lograrlo. El Centro de Estudios Superiores Ignacio Allende te ofrece bachillerato de 2 y 3 años. Las carreras de enfermería, contador público, licenciaturas en Derecho y Administración de Empresas, respaldadas con una plataforma profesional y 35 años de experiencia forjando el futuro de la juventud. Mayores informes al 614-415-7968. Alcanza tu futuro. Prepárate para el éxito. La saliva del diablo es un libro para despertar conciencia con testimonios reales y crudos de personas que han caído en las garras del alcoholismo y drogadicción. Quien tiene la información tiene el poder de decisión. La saliva del diablo, temario. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo y por qué? ¿Mi verdad me hará libre? Marea roja, experiencias de vida. El alcohol no perdona nada. Callejón sin salida. Alcoholismo, una enfermedad de fondos. Mi amiga, soberbia y negada. Vivía para drogarme y me drogaba para vivir. No dabas por mí ni un cacahuate. Adicta al adicto. La cocaína, mi Dios, mi todo. El laberinto, drogos y drogas. Muerto en vida, severos daños irreversibles. Víctima de la ignorancia, adicta a sufrir, la voz de un adicto anexado. Nacido para perder, mensaje de Dios, enfermedad devastadora, la danza de las consecuencias. Hogar, dulce hogar, caras vemos, mañas no sabemos. ¿Lo anexo o no lo anexo? Adversidad, ¿qué es la codependencia? ¿Cómo detectar a un adicto? Mal social, celopatía, obsesión que mata. El adicto nace o se hace. Muchas felicidades, papito. Actitud y compromiso. No culpes a nadie. ¿Quién muere? El tequila, orgullosamente mexicano. Útil para la prevención en menores propensos a contagiarse por esta enfermedad. Maldita enfermedad perversa del alma. Muy necesario para motivar cambios en conductas en adictos activos.
Gota de Agua en el Desierto AC te invita a participar en la colecta especial en beneficio de las internas del Cerezo Femenil, con artículos que el gobierno no les da, como champú, crema para la piel, pasta y cepillo de dientes, jabón de baño, jabón sote, toallas íntimas, materiales para manualidades, desodorantes. Mayores informes al 614-256-8520. Otorgamos recibos oficiales deducibles de impuestos ISR, autorizados por el SAT. Continuamos con periodismo de fondo en Diálogos al Desnudo, 614-256-8520. Continuamos aquí en Diálogos al Desnudo. Estamos hablando de las familias tóxicas con el doctor Andrés Payán, experto en salud familiar y experto en temas psicológicos. ¿El adicto nace o se hace? Es una pregunta que te formulo. ¿Si nace o se hace? El adicto se hace. Se hace. Se hace. Ahora bien, sabemos que hay niños que nacen con síndrome de abstinencia a las drogas. Son bebés que crecieron en vida intrauterina de mamás que eran adictas. Entonces, cuando el bebé nace, evidentemente, pues hay una falta de la droga. Pero no quiere decir que el niño sea adicto. El niño está expuesto a una sustancia, aunque tiene una circulación aparte y nacen con síndrome de abstinencia, pero bueno, atendiéndolos adecuadamente, el niño crece perfectamente bien. Los niños no nacen siendo adictos. Los niños o los seres humanos se van haciendo adictos conforme las circunstancias de vida, conforme su temperamento, su personalidad y, repito, lo que les ha estado tocando vivir, ¿no? Y ahorita desafortunadamente nos está tocando una época muy complicada, Ernesto, porque lo decíamos ahorita fuera del aire. La sociedad está buscando salidas aparentemente sencillas a situaciones muy complejas. Una salida aparentemente sencilla es legalizar las drogas, pero ya muchos países europeos que han legalizado las drogas han dado marcha atrás. Claro, porque ha generado muchísimos conflictos. Sí, claro. Entonces, te comentaba ahorita, he tenido pacientes jóvenes y adultos que consumen drogas, dicen ellos, para relajarse, para evitar los problemas, pero lo que pasa es que estás haciendo un problema más grande que resolverlo, ¿no? Y te decía, les he comentado eso a mis pacientes, bueno, si lo que quieres es relajarte y tranquilizarte, ¿por qué no aprendes ejercicios de relajación? ¿Por qué no te practicas algunas disciplinas como tai chi, yoga o el simple gimnasio o la simple caminata? Claro. Que te va a funcionar como un ansiolítico natural, exactamente igual, y te va a hacer sentir mejor sin meterte en problemas. Evidentemente eso cuesta un poquito más de trabajo que comprar algún producto, ¿no? ¿Por qué es tan difícil salir de una adicción? Es difícil en primer lugar porque las drogas son placenteras, Ernesto, ¿sí? O sea, tenemos que decirlo, las drogas producen sensación de bienestar. Puede ser que te produzca una sensación de bienestar tranquilizándote mucho momentáneamente o estimulándote, acelerándote, vivir una realidad ilusoria. Esa es una ilusión. Es como cuando la gente toma, en ocasiones se relaja y luego viene una etapa de euforia, de alegría, pero luego viene la cruda. Y entonces es cuando viene el problema y la gente dice, pues me la voy a curar con otro tanto. Entonces es difícil porque además te genera terminales nerviosas a nivel cerebral que te provocan una dependencia física, no nada más una dependencia psicológica. Es como la nicotina del y cigarro. Entre más consumes, más quieres. Más necesitas, ¿no? Porque lo que pasa es que cuando te vuelves adicto a alguna sustancia, se presenta un fenómeno que se conoce como tolerancia, es decir, el organismo se empieza a adaptar a la sustancia y si en algún momento dado cuando empezaste a consumir drogas necesitabas una dosis determinada para experimentar ciertas sensaciones, con el paso del tiempo el cuerpo se va adaptando y ya no necesitas esa dosis, necesitas un poco más de la dosis. Propiamente lo que sucede con el cristal. O sea, exactamente, y con todas las drogas, ¿no? El origen del cristal es la marihuana, y la marihuana de recreativo y de medicinal
en el sentido de una adicción no tiene nada que ver. Así es, así es. Hay una gran ignorancia en cuanto al daño que produce la marihuana. Sí, hay ignorancia por una parte y por otra parte yo he visto últimamente que se trata de beatificar, por decirlo de alguna manera. No quiero meterme en conflictos con el clero, pero vamos, así como se satanizan algunas causas, se quiere beatificar en el sentido de que se quiere decir que algo tiene 1000 propiedades y es bueno. Y actualmente pasa esto, ¿no? Que encuentras muchos artículos en internet donde te hablan de las bondades de la marihuana, entonces tratan de darle el giro como positivo a algo que es muy negativo, pero son argumentos o pseudoargumentos para justificar la legalización y el consumo recreativo de estas sustancias, ¿no? El joven se torna, un joven adicto se torna neurótico, Sí. se torna demasiado ingobernable. Sí. Y empieza a establecer un conflicto. Un drogadicto en casa es como un guerrillero en la banca, o sea, hace muchísimo daño. Sí, claro. Y la misma apatía de la familia de confundir lo que es la enfermedad, de confundir con decisiones a veces mal tomadas, de permitir que el muchachito se drogue en el patio, se drogue en la azotea, de permitir que se drogue en su cuarto. ¿Por qué la familia no pone límites? ¿Por qué deja que crezca una adicción tan fuerte y después no saben ni cómo hacerle? Claro. Hasta que tristemente sabemos que un drogadicto puede llegar al suicidio, puede llegar a matar a alguien, o sea, puede ser un caos. Claro, lo que pasa es que es muy complejo, Ernesto. O sea, no es tan sencillo como poner límites y hasta ahí. Muchas familias tratan de poner límites y tratan de poner límites en ocasiones de la forma en que ellos lo consideran, a través de gritos, de enojos, de agresiones, la chancla, de castigos, ¿no? Sin embargo, no hay una escucha atenta al adicto, ¿no? Estás haciendo algo mal, entonces el límite es insultarte, agredirte, violentarte, humillarte. Por una parte, pero por otra parte, ser permisivos. Entonces están los extremos donde trato de ser muy rígido, pero luego me torno muy laxo. Y es que son los intentos de la familia de tratar de rescatar al adicto y empiezan a dar bandazos. Es decir, las alternativas de solución que a veces tiene la familia es o muy rígido o muy laxo. Y en ocasiones la misma desesperación los lleva a buscar soluciones aparentemente fáciles, pero esto no es algo fácil. Es muy complejo. Y opina el tío, opina el primo y opina medio mundo. Todo mundo. Sí. Todo mundo. Y lo que tenemos que ver primero es qué es lo que está pasando, qué siente, qué piensa el adicto. Número 1. Número 2, el adicto es fundamental que quiera rehabilitarse. Y esto es fundamental porque sabemos de muchos anexos donde meten al adicto a la fuerza, lo violentan, lo agreden, lo lastiman, porque no tienen ningún marco teórico conceptual de base que le permita al adicto rehabilitarse, aunque ciertamente hay gente que entra a estos centros y se rehabilita. Claro. Sin embargo, salen con muchos daños colaterales. Entonces, bueno, el adicto necesita verdaderamente querer y entonces entender qué es lo que está pasando, saber qué piensa, saber qué siente, que él quiera rehabilitarse, y una vez que él decida rehabilitarse, uno de los aspectos fundamentales es cortar con toda la amistad, con todas las amistades y todas las relaciones que tiene vinculadas a la sustancia, a su actividad o a la conducta adictiva, porque hay que decir que no solamente se es adicto a sustancias, no nada más es al alcohol, al cigarro, a la cocaína, a la marihuana, no. También se es adicto al juego, por ejemplo, a las apuestas. Conductas. Hay conductas adictivas, ¿no? Hay relaciones tóxicas que son adictivas. Entonces, necesitamos retirar del entorno de la conducta de la sustancia adictiva, que es otro de los factores importantes, y luego trabajar con las fortalezas y la autoestima del propio paciente, porque en muchas de las ocasiones la autoestima del paciente o de la persona adicta está dañada, y esta es una puerta de escape. Tenemos que recordar que todos los problemas o todas las conductas o los trastornos de conducta es una búsqueda de equilibrio interno de tu estado emocional, pero es una búsqueda de equilibrio inadecuado. Lo decíamos ahorita,
alguien busca tranquilizarse y relajarse y se droga. Podemos buscar otra alternativa. Claro, claro. Ahora vemos con mucha tristeza la situación que le pasa a estos jóvenes con intentos de suicidios y jóvenes que lo logran. Sí. El índice de suicidio en los últimos 10 años ha crecido muchísimo, de una manera impresionante. Así es. ¿Por qué predomina el varón? ¿Por qué predomina en estas estadísticas los jóvenes de 13 a 25 años? La mayoría son hombres. ¿A qué se debe? Lo logran más los hombres, aunque lo intentan más las mujeres. Las mujeres. Eso es lo que nos dice la estadística. Es muy probable que sea por la misma condición del varón, que no lo utiliza tanto o no lo maneja tanto en el aspecto emocional, sino que busca... Lo culmina. Así es, así es. Pero estadísticamente sí tenemos registrado que hay muchos más intentos de suicidio por parte de la mujer, menos del hombre, pero más lo consigue el hombre que la mujer. Y nos coloca dentro de la estadística nacional en los primeros lugares. A Chihuahua, sí. Chihuahua. Así es. Y es muy lamentable. Más vale prevenir. Y no es un dicho muy trillado, es un dicho muy conocido, pero yo creo que los matrimonios jóvenes pueden tomar conciencia de cómo evitar que su hijo sufra este tipo de enfermedad y este tipo de consecuencias. Regresamos en un momento más. Escríbenos, platícanos, háblanos. Estamos a la orden aquí en Diálogos al Desnudo. Muchas gracias. Sigue la huella de Diálogos al Desnudo. En un momento regresamos. Alcanza tu futuro. Prepárate para el éxito que te demandan estos tiempos. Triunfa en la vida. Lucha para lograrlo. El Centro de Estudios Superiores Ignacio Allende te ofrece bachillerato de 2 y 3 años. Las carreras de enfermería, contador público, licenciaturas en Derecho y Administración de Empresas, respaldadas con una plataforma profesional y 35 años de experiencia forjando el futuro de la juventud. Mayores informes al 614-415-7968. Alcanza tu futuro. Prepárate para el éxito. Gota de Agua en el Desierto AC te invita a participar en la colecta especial en beneficio de las internas del Cerezo Femenil, con artículos que el gobierno no les da, como champú, crema para la piel, pasta y cepillo de dientes, jabón de baño, jabón sote, toallas íntimas, materiales para manualidades, desodorantes. Mayores informes al 614-256-8520. Otorgamos recibos oficiales deducibles de impuestos ISR, autorizados por el SAT. Continuamos con periodismo de fondo en Diálogos al Desnudo. 614-256-8520. Continuamos aquí en Familias Tóxicas y estamos tratando el tema de los suicidios. Nos dice el doctor que el hombre lo intenta, la mujer lo intenta y el hombre lo culmina. Por eso la estadística marca más individuos masculinos que femeninos. Pero ¿qué sucede como padres? ¿Qué errores estamos cometiendo como padres para no prevenir esta situación de los jóvenes? Mala comunicación, mala convivencia, por supuesto adicciones, por supuesto malas amistades. Y un tema que me gustaría profundizar un poquito sobre la pésima influencia de los medios de comunicación. Como que se glorifica el adulterio, el narcotráfico, se glorifica las mentiras, ves las series del dragón y ves un mundo de corrupción y al dragón lo hacen sentir como si fuera un héroe. Vaya, ¿qué sucede con las familias ante los medios de comunicación? Pues esto, Ernesto, lo que estás comentando.
El problema, y lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, sí son los medios de difusión más que de comunicación, y también es el manejo que hay en la familia. Cuando en una familia se sustituye la relación de papá y mamá por la televisión o por el celular o por el internet, ya tenemos un problema muy fuerte, ¿sí? Y desafortunadamente en nuestras familias no estamos acostumbrados a convivir y tener tiempo de calidad con los hijos. En ocasiones llega a suceder, en ocasiones, cuando los hijos están pequeños. Tú puedes salir a los parques, por ejemplo, y ves que hay muchas familias que andan conviviendo. Hay muchas familias que andan en la presa, en la bicicleta, en la ciudad deportiva, sí, pero la inmensa mayoría no convive de esa manera. El problema es cuando los hijos llegan a la etapa de adolescencia, donde empieza a haber un cambio, donde empieza a haber una rebeldía natural y empieza a haber problemas en el manejo y en la interacción. Entonces se empieza a perder la relación, por una parte. Y por otra parte, lo que tú estás diciendo, tal cual. Actualmente tenemos en la televisión, y no solamente en la televisión, en el internet, en los videojuegos. Es sorprendente. Sí, los videojuegos. Tú ves un videojuego donde hay muchísima violencia, pero no solamente hay violencia física, hay violencia verbal. En los videojuegos, yo el otro día estaba viendo jugar a unos sobrinos un videojuego famosísimo de naves espaciales y gente, no quiero dar el comercial, Ajá. pero estaban ahí tirándose balazos y láser y cuánta cosa. Y de repente las frases, ¿no? Una rayada de mamá, ¿no? De pan y cosas por el estilo. Impresionante. En los videojuegos. Y son videojuegos que no solamente utilizan los adultos, sino utilizan los niños también. Fue muy cómodo para los matrimonios jóvenes agarrar la tablet, agarrar la computadora como si fuera la nana electrónica. Sí, claro. Y vimos a niños apenas si podían hablar y ya traían su celular en la mano. Sí, lo ves actualmente, ¿no? Hay niños, y de hecho el otro día estaba viendo un video en internet, empezó a circular, donde una señora aborda un avión y entonces les da la orden el capitán de apagar todos los celulares porque puede interferir con la señal del avión. Y la niña empieza con una reacción sumamente violenta a gritarle a la mamá, a golpear los asientos. Los pasajeros tratan de ayudar a la mamá que no sabe dónde meterse. Ajá. Y la niña remete en contra de todos los pasajeros, insultando a todo el mundo, hasta que tuvo que intervenir el personal del avión, ¿no? Sí, pero es esto. Es una realidad. Exacto. O sea, tú ves niños inquietos y entonces mamá o papá llega y te toma, ¿no? Sí, claro. Y el niño se entretiene, pero no sabemos la ventana que le estamos abriendo al mundo, pero al mundo en términos negativos. Tú recordarás que en la televisión en los 80s, por ejemplo, el que un comentarista, un presentador de programas dijera una grosería era multado. Y era multado por gobernación, impensable. Sí. Actualmente creo que es la norma, porque ya incluso hasta en los comerciales de la televisión abierta, el otro día estaba viendo un comercial de cerveza. Ajá. Tampoco voy a decir el nombre de la cerveza, pero un comercial de la cerveza, y decía, los mexicanos somos fregones, pero con el término de la grosería. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las televisoras han entrado a este juego donde se glorifica la violencia, donde se glorifica el abuso, el homicidio. Y se desmorona el lenguaje. Por supuesto. Vamos, la gente, los jóvenes, las personas se identifican no con el protagónico, ¿no? O el antagónico, que es el que se lleva las palmas en las películas y en las series de televisión, que están cargadas de violencia y de sexo, ¿no? Sí, claro, y ahora que vemos el lenguaje es algo tan hermoso, tan precioso, pero está desvirtuado. En estos textos de WhatsApp, en estos textos de internet, de la comunicación en Facebook, es increíble leer un texto entre jóvenes y es increíble leer un texto entre adultos. Así es. Porque usamos las groserías como si fuera, cualquier cosa. Sí, ahora tú sabes que el lenguaje va estimulando tus procesos cognitivos y finalmente pensamos de la forma en que hablamos. Sí. Entonces, tienes un lenguaje pobre, hay un pensamiento paupérrimo también, ¿no? Y ahí ¿por qué el conflicto entre jóvenes y padres?
a través de este lenguaje equivocado, ¿por qué se le falta el respeto al padre? Al padre y a la madre, Y ¿no? a la madre, claro. Porque, sobre todo en la etapa de la adolescencia, porque es una etapa de rebeldía, pero además porque no se ha manejado adecuadamente desde que estaban niños los hijos, Ernesto. Entonces no hay una relación nutridora, por decirlo de alguna manera. Esto es lo que predomina en la familia disfuncional, una relación de poder, una relación de sometimiento, de violencia, donde nos ha tocado atender jóvenes sumamente agresivos con los padres, que los llevan por ser violentos o ingobernables, les dicen. Entonces, cuando empiezas a escuchar la historia del joven y cuando el joven se da cuenta que uno como terapeuta no está del lado del papá, pero tampoco está en contra de, sino nuestra función es intervenir para ver que la familia se torne funcional. Cuando el joven lo entiende, que es el primero que lo entiende, entonces te empieza a platicar toda su historia de qué es lo que pasó. Y entonces te das cuenta que los papás llevan a los hijos a terapia por ingobernables, pero previo a eso ya hubo una violencia física y psicológica, Claro. atroz de parte de los papás sobre los hijos adolescentes. Claro, y son esas profundas huellas del abandono que no se sanan. Así Y por es. eso el adicto crece con una serie de resentimientos y con una serie de criterios y de sentimientos hacia los padres o en contra de los padres. Así es, Ernesto. Pero desgraciadamente cuando el adicto se convierte en padre, repite exactamente lo mismo. Por supuesto. Es una escuela pésima. El lenguaje, yo creo que estamos equivocados porque gastamos muchísimo dinero en... Bueno, ¿cuánto nos costó ahora la campaña del avión presidencial en dinero, publicitariamente hablando? Imagínate cuánto dinero podemos invertir para que tomemos conciencia del valor que tiene la palabra, Así es. del valor que tiene el lenguaje. ¿Por qué usar groserías? ¿Por qué hablarse como se hablan estos jóvenes? Que cuando van a crecer o cuando crezcan, pues no van a poder ya usar ese término de palabras. Una recepcionista no le podrá decir al doctor adulto como le dice ahora al amigo. O sea, sería algo no correcto. Esperemos que nunca suceda eso. Y esperemos que no. Pero a Así ese es. grado llegamos. Y en mi caso yo tengo 4 adolescentes. Y cuando empiezo a escucharlos, le digo, oye, pues yo no hablo así, tu mamá no habla así, por favor no hables tú así. ¿Por qué? Porque la palabra es sagrada. Para mí la palabra es respeto, la palabra es comunicación, Así es. la palabra es la palabra. Sí, claro. ¿Por qué gritarle a mamá? ¿Por qué gritarle a papá? Insisto, es cuando se ha generado un clima de violencia y hay una relación disfuncional y entonces se ha llegado a permitir esto. Los límites no están claros, no están bien establecidos y ha habido un previo abuso quizá de la autoridad. Ahora, el joven en ocasiones se siente empoderado porque está joven, porque a veces los hijos crecen más que los padres, me refiero a crecimiento físico, ¿no? Entonces, se puede encontrar una postura de poder donde dice, bueno, yo estoy joven, estoy fuerte, estoy Sí, más claro. grande que tú estás viejo, estás débil, estás chafa y ya no me puedes gritar. Lo ve como decimos en los anexos, chiquito y orejón. Exacto, exacto. Pero entonces aquí lo que es importante es que si tú vas cultivando la relación de respeto, de amor, de cariño con los hijos desde pequeños, van a crecer con esto y difícilmente se te van a voltear en esto. El problema es que cuando los hijos están pequeños, tenemos un manejo inadecuado de la conducta de los hijos. Les gritamos, les pegamos, Los insultamos, les faltamos al respeto. Claro. Entonces, esto es lo que ellos han aprendido y vamos generando resentimiento, temor más que obediencia. Entonces, cuando los hijos crecen, viene la contraparte. Tenemos que tomar mucho en cuenta esto. Decimos en psicología que si tú tienes un buen manejo de la conducta y de la relación con los hijos, cuando estos crezcan, vas a tener con ellos una buena relación también. Claro. Hijos pequeños, pequeños problemas. Hijos grandes, grandes problemas. Así es. Bien, gracias por estar aquí. Continuamos en Diálogos al Desnudo. Participa, escríbenos, márcanos. Son temas de interés para la familia, de interés para ti. En un momento regresamos. Tu opinión es importante. Participa en Diálogos al Desnudo.
614-256-8520. Sigue la huella de Diálogos al Desnudo. En un momento regresamos. Gota de Agua en el Desierto AC te invita a participar en la colecta especial en beneficio de las internas del Cerezo Femenil, con artículos que el gobierno no les da, como champú, crema para la piel, pasta y cepillo de dientes, jabón de baño, jabón sote, toallas íntimas, materiales para manualidades, desodorantes. Mayores informes al 614-256-8520. Otorgamos recibos oficiales deducibles de impuestos ISR, autorizados por el SAT. Secuestrada por un neurótico. Es un libro que ofrece testimonios crudos de mujeres víctimas del machismo, del maltrato. El autor presenta su propia experiencia del infierno que le dio a su mujer. Temario. Trátame con pureza. Aquí empezamos. La muñeca fea. Recibí flores. El alcohol negado. Secuestrada por un neurótico. Catarsis por internet. Algo para reflexionar. Sentenciada a sufrir. Ni contigo ni sin ti. Quien te hace enojar te gobierna. Vida cruel. Llena de dolor y abuso. Secuestrada por un alcohólico. El hilo se revienta por lo más delgado. Mentiras y traiciones. 1000 máscaras. Tormentas y huracanes de ira. Mujeres violentadas, mujeres golpeadoras, secuestrado por una alcohólica. Aprendí y decidí. El príncipe se convirtió en sapo. El que siembra vientos cosecha tempestades. Quien tiene el poder de la información tiene el poder de la decisión. La violencia doméstica, de mal en peor. Del amor al odio. Mientras haya vida, hay una esperanza. La huella del abandono. Cualquiera que quiera, ahí no se queda. Con el tiempo. Este libro, Secuestrada por un neurótico, quita la venda de los ojos y hace que la inocente novia o la recién casada abra los ojos y aprenda a ponerle límites a una relación por demás tóxica. Alcanza tu futuro. Prepárate para el éxito que te demandan estos tiempos. Triunfa en la vida. Lucha para lograrlo. El Centro de Estudios Superiores Ignacio Allende te ofrece bachillerato de 2 y 3 años. Las carreras de enfermería, contador público, licenciaturas en Derecho y Administración de Empresas, respaldadas con una plataforma profesional y 35 años de experiencia forjando el futuro de la juventud. Mayores informes al 614-415-7968. Alcanza tu futuro. Prepárate para el éxito. Continuamos con periodismo de fondo en Diálogos al Desnudo. 614-256-8520. Continuamos aquí en Diálogos al Desnudo. Estamos hablando de familias tóxicas. ¿Conoces a alguien así? ¿Tú eres así? Bueno, este material puede ser de utilidad. Primordialmente es información, orientación y despertar conciencia. La situación ahorita real de la celularmanía es una adicción a los aparatos electrónicos, la adicción a la computadora, la adicción a la tablet, la adicción al celular. ¿Qué daño genera una adicción tan fuerte a un celular? Bueno, te puede generar varios daños, Ernesto, a diferentes niveles, ¿no? Uno de los daños muy fuertes que se está generando ahorita es la falta de contacto
personal, la falta de contacto social, el distanciamiento entre las personas. Curiosamente, y lo hemos visto muchas veces publicado precisamente en las redes sociales, que los equipos electrónicos nos han permitido acercarnos a gente que está muy distante, pero nos ha permitido también distanciarnos de la gente que está cercana. Sí, claro. Entonces, el problema no son los aparatos, sino el uso que estamos haciendo de ellos. Porque si en una reunión donde llegamos a convivir, todo el mundo trae su celular y está metido en el celular en lugar de estar conviviendo, pues se pierde el contacto, ¿no? Ese es uno de los problemas. Otro de los problemas es la desinformación por exceso de noticias falsas que están circulando en las redes. Por otra parte, bueno, pues sabes que ahí circula pornografía y un montón de cosas que son nocivas para la gente. El problema aquí, Ernesto, a nivel social, me parece, es los valores y las virtudes que se han estado perdiendo. El valor es el concepto de lo que se debe hacer, la virtud es la ejecución del valor, es decir, vivir el valor como tal. Entonces, todo el mundo sabe, por ejemplo, que la vida espiritual nos hace bien. Estoy hablando de vida espiritual, no religiosa. No religiosa, claro. ¿Sí? Entonces, la vida espiritual te hace bien, por supuesto, te da un sentido de misión y trascendencia. Ya el doctor Viktor Frankl, hace muchísimos años, después de los campos de concentración, escribió un libro muy interesante que se llama El hombre en busca de sentido, donde habla precisamente del sentido de misión y trascendencia del ser humano, que lo puedes encontrar también en la vida espiritual. Sabemos que nos hace bien, todos sabemos que la actividad física nos hace bien, todos sabemos que el descanso adecuado, 8 horas, 7 horas, dependiendo de tu promedio de horas de sueños, te hace bien. Todos sabemos que la alimentación saludable te hace bien, la actividad física, el convivir con gente saludable, sabemos que nos hace bien, pero sabes que a nivel social, a una persona que lleva un estilo de vida así, le dicen que es ñoño. Claro. Y le dicen que es aburrido. Entonces, la sociedad de consumo de la que hablábamos al principio, donde se está privilegiando el tener sobre el ser, entonces te muestra como que es muy padre andar de parranda con los cuates, tomando, drogándote, riéndote, y eso es pasársela muy padre. Y en cambio, si tú convives con alguien donde estás tomándote un tecito, un cafecito, o un vaso de agua, una limonada, eres aburrido, eres ñoño. Entonces, tienes que hacer cosas arriesgadas, atrevidas, como treparte un edificio, tomarte una selfie donde te caigas y te hagas pedazos. Claro. ¿No? Es más interesante y es más divertido estar viendo programas de violencia, de narcotraficantes y demás, donde la gente luego se hace esta fantasía y suben a las redes sociales fotografías y videos de gente armada y cosas por el estilo. Eso es más interesante. Lo otro es de ñoños, aunque sabemos que es lo que te hace bien. Finalmente, cuando tenemos familia, nos volvemos un poco ñoños y los hijos quieren volverse divertidos cuando tenemos estos antivalores que nos transmite la sociedad. Entonces, hay una serie de problemas a nivel social a través de lo que la sociedad misma nos está imponiendo como valores, el tener sobre el ser, y esto va permeando desde los papás, desde los abuelos, los padres, a los hijos y la sociedad de consumo finalmente, y la falta de una estructura interna que se viene careciendo de ella desde el núcleo de la familia. Como te decía ahorita, empiezas a educar a tus hijos con cariño, con amor y con respeto desde muy pequeñitos, entonces tu realidad va a ser muy distinta cuando ellos sean grandes. El problema es que para que tú puedas hacer eso, tienes que sanearte primero como individuo. Difícilmente vas a tratar respetuosa y amorosamente a un hijo cuando tú vienes arrastrando, como lo decías hace un momento, una relación familiar violenta. Cuando tú fuiste violentado por tus padres, tus abuelos, tus tíos, etcétera, entonces estableces una relación tóxica con tu pareja y la consecuencia está con los hijos pequeñitos, que luego te va a rebotar cuando ellos sean adultos. Claro, el que siembra vientos cosecha tempestades. Así, y dice otro dicho, y dice bien, lo que no has de querer, en tu casa lo has de tener. Qué triste realidad que estas familias se estén desmoronando, qué triste realidad que no existe una cultura de atención a los aspectos psicológicos. Se piensa a veces que ir al psicólogo es como que estuvieras algo tocadiscos, y no es cierto. Así es. No es cierto. ¿Dónde te pueden consultar, amigo? Bueno, a mí me pueden encontrar los que sean derechohabientes de pensiones civiles del Estado, ahí en la institución, en el Hospital Central Universitario, en el Hospital Ángeles, o en el Centro de Psicología
de una iglesia evangélica, en el 541-5428 o en mi teléfono celular. 541-5428. Correcto. ¿Es el centro de atención? Es el Centro de Psicología. De Psicología. Palabra Viva se llama. Ajá. Y pues si quieres dar tu celular también, En mi por favor. teléfono celular, 614-220-1864. Bien. Y bueno, ahorita por la contingencia estamos haciendo terapia vía telefónica, como lo hacen los teléfonos de emergencias para gente con riesgo suicida. De momento lo estamos haciendo así y ya en cuanto la autoridad de la indicación volveremos a la terapia presencial en mi consultorio. Pues valdría la pena Claro. Una capacitación, valdría la pena una orientación y sobre todo tomar conciencia sobre la gran responsabilidad que es tener hijos. Es una responsabilidad enorme y no podemos lavarnos las manos. No podemos decir, no, pues es culpa de él, yo no tengo la culpa. O sea, no se trata de buscar culpables, se trata de buscar soluciones ante una serie de incongruencias como el de legalizar las drogas, el uso de las drogas, ante una incongruencia de usar la cerveza en bautizos, usar la cerveza en bodas, usar la cerveza es una droga. Y consumir la cerveza delante de los niños es estarles diciendo, mira, si yo puedo, tú puedes. Así es, así es. Muy bien, pues amigo, muchas gracias. Esto es Diálogos al Desnudo. Gracias. Esperamos que no sea la última vez que te vemos por aquí. Cuando tú gustes, yo aquí estoy con todo gusto también. Bien, bonita tarde, bonito día, a la hora que nos estés viendo. Esto es Diálogos al Desnudo. Por tu atención, muchas gracias. Gracias. Esto fue una edición más de Diálogos al Desnudo, periodismo de fondo. Productor Ernesto Salayandía García.